El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Te agradecemos por las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Dentro de la serie de estudios de doctrina, estamos con la doctrina de Dios. Ingresamos ahora a los atributos o particularidades de Dios, parte 4. Veamos un poco más sobre el fundamento para creer en la soberanía de Dios, para estar seguros en que Dios es soberano, todo lo tiene bajo su control. No olvidemos que Dios es dueño de todo y por lo tanto lo controla completamente. Nada escapa al control de Dios. El ser humano ha recibido capacidad de decidir, de creer y de hacer, ya sea el bien o el mal, y es responsable de sus malas decisiones y de sus consecuencias. No debemos olvidar que Dios es soberano sobre toda la naturaleza. El Señor Jesús, con razón, en Mateo 10:29 lo expresó de esta manera: ¿no se vende 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La pregunta es cómo este comerciante de pajarillos pudo tomar a estas 2 aves para venderlas. Dios lo permitió. Dios controla todo, Dios lo sabe todo. Si algún pajarillo muere, está también bajo el control de Dios. Dijo el Señor Jesús: el Padre controla las vidas de los animales. Ni el pajarillo más insignificante puede morir sin que Dios no lo permitiera. Es igual con nosotros, dice el Señor Jesús. Valemos más que muchos pájaros y tampoco podemos morir si en la voluntad del Padre no está determinado. ¿Por qué estoy tocando este punto justo en esta época? Porque esta es una temporada en la que tenemos que estar muy atentos. Y tenemos que estar preparados en cualquier momento para cualquier sorpresa que pueda existir. El riesgo de contagio está aumentando cada vez más. ¿Cuántos se recuperarán? ¿Cuántos morirán? Nuestro país también experimentará los sucesos trágicos y dramáticos de varios otros países hermanos por quienes estamos clamando y orando de todas maneras. ¿Son reales esos sucesos? ¿Es real ese drama que se relata en la prensa? La verdad, la realidad es mucho más de lo que refleja la prensa. Pero otra vez pensando en nosotros, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Nos contagiaremos? ¿Enfermaremos? ¿Por cuánto tiempo nuestro organismo logrará resistir? ¿Moriremos? Qué bueno saber que si alguna de estas cosas no sucede y nadie diga: a mí no me va a suceder porque soy hijo de Dios. Ojo, no es porque lo digas que las cosas no van a suceder o van a suceder. Este es un error del que tienes que salir. Solo Dios tiene la capacidad de hacer que las cosas existan cuando Él habla.
Los seres humanos nos hemos atribuido esa facultad y hemos hecho quedar mal al Evangelio, a la Iglesia, el camino de Dios, por creer y practicar lo que acabo de mencionar. La verdad de las verdades es que tenemos que estar dispuestos a experimentar lo que los demás seres humanos también experimentan, pero con la diferencia de que lo vamos a hacer con el Señor. Qué tremendos testimonios de creyentes, sencillos unos y tremendos líderes en otros casos, que han podido salir de este proceso doloroso y terrible de experimentar la enfermedad. Y ahora dan testimonio de cómo la fe en el Señor, de cómo sus oraciones pidiéndole fortaleza y pidiéndole oportunidad de seguir viviendo, pero para hacer más bien, el Señor les ha dado la dicha de poder salir adelante. Pero también en medio de esta experiencia, mucha gente que no creía en Dios lo ha tenido que hacer, se ha tenido que acercar a Dios y por su misericordia han salido de la situación en la que estaban. Pero la pregunta es, Dios les ha dado la dicha de seguir viviendo, ¿y en qué van a utilizar la vida que Dios les da? Ojalá que sea para el bien, ojalá que sea para seguir creyendo en el Señor, para honrarlo, para ser un instrumento de Dios a fin de ganar a muchas vidas para que también conozcan y crean en el Señor. Ojalá que no sea para seguir echándose a perder y para echar a perder a otros, para hacer daño a la humanidad. Así que Dios tiene control de todo. Dios es soberano sobre los gobiernos humanos y la raza humana. En Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí el escritor está hablando de un conjunto de personas, comúnmente llamadas naciones, países, reinos. En Hechos 17:26, en la Biblia en lenguaje actual dice: habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra, y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Así que Dios tiene control, es soberano sobre todos los seres humanos y sobre las naciones, sobre los pueblos. Pablo, es interesante que haya predicado a los paganos de la ciudad de Atenas sobre la soberanía de Dios, a la ciudad intelectual de esos tiempos, a Atenas, a los atenienses, lugar donde desarrollaban sus funciones filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y otros más. Les habla curiosamente sobre la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque para entender bien completamente el Evangelio es necesario comprender respecto a la soberanía de Dios y cómo el Evangelio está dentro de los márgenes de la soberanía de Dios, de esta enseñanza fundamental de la palabra de Dios. En cuanto a la soberanía de Dios y el gobierno de los países, el libro de Daniel contiene detalles muy esclarecedores que tanto los gobernantes, los ciudadanos, los postulantes a dirigir un país, a cargos públicos o para poder ocupar cualquier espacio de gobierno, debes recordar. Quizás entre los que están viendo esta filmación hay personas que anhelan pastorear, dirigir una congregación, sueñan de día y de noche con dirigir una congregación. Y quizás en sus planes, en su mente, en sus sueños está
ya la imagen fija de una congregación con la que anhelan poder pastorear. Tienes que recordar la soberanía de Dios, porque el Señor te colocará allí donde sus planes Él ha determinado. Ríndete a Él, haz que su voluntad sea hecha realidad. Pero hay ocasiones en que queremos ocupar espacios donde no tenemos que estar. No lo hagamos porque entonces tendremos desagradables sorpresas. Nos sujetaremos a lo que Dios establece. Dios es el soberano. Él otorga poder y autoridad a quienes van a gobernar los diferentes espacios de gobierno, nacionales, internacionales, departamentales, provinciales, locales y también eclesiales. Es una buena oportunidad para agradecerle a Dios y decirle: Señor, gracias que soy líder en este espacio, en esta congregación. Gracias porque tú me has dado el poder y la autoridad. Ayúdame a ser responsable. Ayúdame a ser creativo. Señor, las circunstancias que estamos viviendo me han jalado la alfombra. He sido sacado de mi comodidad. Ahora no sé cómo ejercer el liderazgo. ¿Qué tengo que hacer? Qué bueno que Dios te esté sacando de tu comodidad. Pues en oración, hablando con Él, tienes que preguntarle qué hay en sus planes, en su soberanía, qué Dios tiene determinado, qué ha planificado el Señor y cómo tú puedes ser utilizado como instrumento para el avance de su reino, pese a las circunstancias adversas. ¿Lo estás pensando? ¿Lo estás revisando? ¿O quieres volver a lo de siempre? ¿Quieres tener un liderazgo rutinario o quieres tener un liderazgo transformacional? Pero abundando un poco más sobre la soberanía de Dios sobre los pueblos, sobre los gobiernos de la raza humana. A Nabucodonosor, Dios le enseñó una lección muy dura sobre quién establece y quita gobernantes en la tierra. En Daniel 4:24 al 26 encontramos lo siguiente: esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Eterno, que ha venido sobre mi señor el rey, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, gobernante de una gran potencia de la época antigua. Le dice: tú serás echado de la humanidad y tu morada será con los animales salvajes. Comerás hierba como un buey y tendrás tu habitación bajo rocío del cielo. Y 7 temporadas pasarán sobre ti hasta que aprendas que el Eterno es el amo del reino humano y Él se lo da a quien le place. El Eterno es el amo del reino humano y Él se lo da a quien le place. Le está anticipando Daniel a Nabucodonosor y le está diciendo: enloquecerás, no podrás ser el gobernante, pero Dios no te quitará el poder y la autoridad. Otro administrará por 7 temporadas en lugar de ti. ¿Para qué? Para que no sigas siendo arrogante, orgulloso, y para que se conozcas que el Eterno es el amo del reino humano y Él se lo da a quien le place. Pero como yo fui ordenado dejar el tocón del árbol con sus raíces, tu reino será guardado para ti hasta que hayas aprendido que el cielo reina sobre todo. ¿Has estado pensando en cambios en tu congregación? ¿Has estado propiciando movimientos para que tu pastor sea removido de su cargo y en tu corazón sabes que lo has hecho de mala manera? ¿Has estado propiciando reuniones, complotando contra los líderes establecidos en tu congregación? Pero es más, has estado orando, has estado intercediendo, has estado cantando supuestamente, agradando a Dios. Pregúntate,
¿Es eso bueno? ¿Es eso saludable? Más bien, ¿no será otra actitud la correcta? Sujetarse a la autoridad establecida, a lo que Dios en su voluntad ha determinado para hacer lo que Él quiere, contribuir al avance de la obra de Dios y esperar que en la voluntad de Dios ese líder sea removido no por ti, no por un movimiento, sino por Dios mismo. Porque el Eterno es el amo del reino humano y Él se lo da a quien le place. Qué importante es que esto lo recuerden los candidatos para ser gobernantes en los diferentes espacios de poder en un país, en una provincia, en un departamento. Los candidatos al municipio y otros espacios, inclusive los candidatos a cargos eclesiásticos para dirigir una denominación, una organización, una congregación, un grupo. Qué importante es saber esto. Porque si no lo tomamos en cuenta, podemos tener tremendas sorpresas como las que tuvo Nabucodonosor, para que él aprenda quién es el amo del reino humano y quién es el que da y quita autoridad y gobierno. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Lo reitera en Daniel 4:25. Pero en Daniel 4:35 lo vuelve a recalcar de otra manera. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Daniel 5:21, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Querido hijo, tienes a papá y mamá como autoridades en la casa. La pregunta es, ¿te estás sujetando? ¿Reconoces su autoridad? ¿O has pretendido quitarles su autoridad? ¿Has pretendido remover la autoridad de ellos? ¿Te has sobrepuesto sobre la autoridad de ellos? ¿Los has desobedecido? ¿Has querido reemplazarlos? Qué penosa experiencia, qué penosa decisión. Pero en este momento Dios te está hablando y te está desafiando para que tú te sujetes a lo que Él ha establecido. Ya llegará el momento en que ya no estarás bajo cobertura paterna y materna. Y cuando tengas que salir del espacio donde viven tus papás, que es la casa, donde ellos son las autoridades, pues no lo hagas como Papá Noel por la chimenea manchado, tampoco lo hagas por la alcantarilla, hazlo por la puerta ancha con la bendición de ellos. ¿Tienes títulos, has estudiado y tus padres no? ¿Hablas varios idiomas, pero tus padres apenas hablan el español? Qué buena oportunidad para reflexionar, para meditar y decir, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Porque estas son las autoridades que en tu voluntad tengo y te doy la honra y la gloria. Te agradezco. Perdóname por haber sido arrogante. Perdona mi soberbia. Me humillo. Señor, me consagro a ti, reconociendo que estas autoridades son puestas por ti. Dios es soberano sobre la voluntad humana. La voluntad humana y sus pensamientos no pueden escapar al control de Dios. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios. Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Estamos muy próximos a que esto se cumpla.
porque los gobernantes del mundo se unirán en una coalición mundial para poderle entregar el gobierno de nuestro planeta a un solo hombre, a quien la Biblia califica como la bestia, conocido comúnmente como el anticristo. Cuán rápidamente el acontecer de la historia humana se va precipitando hacia el cumplimiento de esto. Dios ha determinado que así sea, para que durante ese periodo se manifieste de lo que es capaz en su maldad el ser humano, porque habrán unas manifestaciones mucho más horribles, más terribles de lo que el ser humano sin Dios y aliado con el diablo puede hacer. Pero como siempre, Dios tiene un remanente, su pueblo. Y vale la pena preguntarnos, ¿realmente estamos en el pueblo de Dios? Si no hay seguridad en nuestro corazón, este es un buen momento para decirle: Dios amado, sálvame. Te he resistido, Señor. No he permitido que tú me salves, me rescates, me entrego, me rindo a ti. Así que Dios es soberano sobre la voluntad humana. Dios puede cambiar el corazón de un rey, sus pensamientos, sus decisiones. Puede cambiar el corazón de los hombres comunes y corrientes también. Dios favoreció a los israelitas ante los ojos de los egipcios, pero luego endureció a su rey y endureció a los egipcios. ¿Para qué? Para que el Señor mostrase su poder ante ese pueblo pagano, resistente a Dios. Y para que los israelitas vean la grandeza de nuestro Señor. Y que a través de esa experiencia, el resto de la raza humana de todos los tiempos, nosotros podamos aprender varias lecciones que no deberíamos olvidar. El hombre tiene voluntad, pero no es una voluntad soberana. La única voluntad soberana es la de Dios. En algunos programas de televisión se dice que el pueblo es el soberano. Y podemos decir, tiene razón hasta cierto punto, porque elige a sus autoridades. Delega la autoridad de cada uno de los ciudadanos a hombres, a mujeres que los van a representar administrando las cosas de un país, de una provincia, de una ciudad. Pero es una soberanía con minúsculas, porque el soberano de soberanos es el Señor. Y ojalá que en esos programas de televisión se preguntara: ¿y qué dice Dios? Porque esto es lo que dice el soberano con minúsculas, el pueblo, los electores. Pero ¿qué dice Dios frente a todo esto? Y lo que dice Dios lo encontramos en la Biblia. Dios dice: yo tengo la última palabra. Yo coloco reyes y quito reyes. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Dios es soberano sobre la maldad. Dios no obliga a nadie a pecar. Tampoco se le puede acusar a Dios por ser soberano y porque controla todo, que Él es el autor del pecado. La gente peca simplemente porque le gusta pecar. ¿Qué puedo hacer para que no me guste pecar? Porque no estoy contento con este estilo de vida, dicen algunos que están escuchando y están viendo esta transmisión. Pues rendirte al Señor. Él transformará tu vida en una nueva vida y pondrá en ti su Espíritu, llamado Espíritu Santo, porque Él es santo y guía a los seres humanos hacia la santidad. El ser humano peca porque le gusta pecar, pero Dios puede cambiar esa situación cuando el ser humano se rinde. Sin embargo, nadie puede pecar sin que Dios lo esté tomando en cuenta.
La Biblia revela que el contexto del acto pecaminoso también está bajo el control de Dios. Es decir, Dios está tomando nota de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está sucediendo. En la mano de Dios está el poder para impedir o permitir el pecado del ser humano. Cuando el anticristo se manifieste, Él le pondrá límite. Dios ya ha fijado ese límite y nos lo revela en la Biblia. El anticristo solo podrá gobernar 7 años, nada más. Y después se establecerá el reino eterno con Jesucristo a la cabeza. Dios es soberano sobre la maldad. En el caso de que Dios permita un acto pecaminoso, el ser humano sigue siendo responsable y va a tener que rendir cuentas al Señor. Recordemos que el hombre ha recibido de Dios la capacidad de tomar decisiones y debe ser temeroso de no utilizar mal esa capacidad. Recordemos que el hombre ha recibido de Dios la capacidad de creer y debe ser temeroso de no utilizar mal esa capacidad. Y esta es una lección ineludible que el ser humano tiene que aprender. Y tiene que reconocer que esa capacidad de creer la ha utilizado mal porque ha estado creyendo, confiando, no en Dios, sino en otras cosas, para salvarse, para obtener bienes, para ser bendecido, para que su casa sea bendecida, para que su movilidad sea bendecida, para que su negocio prospere. La pregunta es, ¿en quién hemos estado confiando para todo esto? ¿A quién hemos acudido? ¿A quién hemos encomendado nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, todo nuestro ser? Si es a Dios, dile, Señor, qué bueno, tú has hecho posible esto. Y si no ha sido así, esta es una linda oportunidad que no la puedes echar a perder para decirle, Dios mío, reconozco que me he equivocado al utilizar mal mi capacidad de creer. Perdón, Señor, porque no te he tomado en cuenta. Perdón, Señor, porque he creído en otras cosas, he confiado en otras cosas, en objetos, para poder recibir bendición. Solo tú eres la verdadera fuente de las verdaderas bendiciones. Dios controla las acciones pecaminosas de los seres humanos entonces. Él controla los momentos, las circunstancias, por su conocimiento íntimo de la naturaleza y carácter de las personas involucradas. Dios queda en control de todo sin que nadie pueda inculparle. De todas maneras, de ser el autor del pecado, el ser humano sigue siendo responsable. Cada ser humano es responsable de sus propias decisiones, de sus acciones y de sus consecuencias. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42. El rechazo de Cristo por los judíos fue un propósito. Estaba en los planes de Dios. Pero no por eso los judíos podrían decir de esa época, bueno, Dios lo había planeado, así que lo único que hicimos fue cumplir el propósito de Dios. No, ellos son responsables de haberle negado, de haberse prestado para ser instrumentos de negación del Señor. Qué buena ocasión para nosotros pensar, reflexionar y decir, también yo he estado negando sistemáticamente al Señor, pero me rindo. Los líderes judíos transgredieron la voluntad de Dios en lo tocante a sus mandamientos. No se arrepintieron y finalmente fueron condenados por eso. La Biblia dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sí, estaba en los planes de Dios, pero qué pena que se hayan puesto de acuerdo para ser ellos los protagonistas y quienes hicieran realidad esta profecía. Qué triste fue para Judas llegar a ser el traidor del cual ya la Biblia anticipaba. Los planes de Dios habían anticipado de que existiría un traidor en el ministerio del Señor Jesús.
Qué lástima, qué penoso fue que Judas se prestara para ser él esa persona. Así que Dios es soberano sobre la maldad. En el caso de José, en Génesis 45:8 dice así: pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Cómo pudo Dios decretar eso y a la vez mantenerse santo? El Señor simplemente les permitió a los hermanos de José tener la oportunidad para expresar lo que ya había en su malvado corazón. Con relación a Saúl podemos expresar de igual manera: que no nos suceda a nosotros. Rindámonos al Señor, reconozcámosle como el Rey, reconozcámosle como el autor de la vida, el soberano. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú has escudriñado lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Has revelado, has traído a nuestra memoria, Señor, nuestras rebeliones, las cosas pecaminosas y ocultas. Todo lo sabes y todo está registrado, pero hay una posibilidad de que eso sea quitado, Señor, y es a través del arrepentimiento. Y por eso en esta mañana te decimos de todo corazón: lo sentimos, Señor, nos arrepentimos, renunciamos y dejamos todo lo pecaminoso. Que nuestra vida sea útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.